Bien, vamos a saludar con nuestra primera invitada. Le damos la bienvenida a la asambleísta Viviana Veloz, asambleísta de la RC. Con ella vamos a hablar de algunos temas. ¿Cómo está, asambleísta? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por este espacio. Un abrazo para todos los ciudadanos que están viendo la señal de Ecuador en Directo. Asambleísta, para conectarnos con el tema que justamente estábamos analizando aquí con Carla, después de ese reportaje que presentó ayer Ecoavisa con esta empresa Helber. No sé si ustedes estén al tanto de lo que está pasando con esta empresa. Esto me parece un símil de Progen. ¿Qué criterio tiene usted, asambleísta? Bueno, nosotros desde cuando el país conoció que podría darse la contratación de esta empresa americana con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el tema de agendamiento de citas y otros aspectos, fuimos claros que este contrato estaba lleno de opacidad, incluso conforme fue la CAT dentro del CERCOT, y por ello iniciamos con la solicitud de pedidos de información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ante la negativa de contestar estos pedidos de información, solicité hace una semana anterior a la Contraloría General del Estado que inicie de forma inmediata un examen especial porque hay que precautelar los recursos de los trabajadores y los jubilados de nuestro país. Es así que la Contraloría nos ha contestado que van a iniciar una verificación previa y por ello también nosotros hemos sido claros y enfáticos que necesitamos celeridad porque estamos casi frente a un Progen 2.0 en el área de la salud, una empresa que no tendría la experiencia necesaria, pero que además también está envuelto este contrato a quien indica que es el señor Edgar Lama, que salió del IES con graves escándalos por conflicto de intereses, entre otros. Creo que incluso lo que debería hacer el IES es dar de baja este contrato que en este momento alarma a toda la población de este país, pero sus trabajadores, que son los que sostienen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy nosotros estamos enviando, de hecho creo que ya enviaron pedidos de información también a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Datos y al CERCOT para que nos entregue el CERCOT copia certificada de todo el proceso, tanto cuando desde que los inició, se lo subió al sistema hasta la fase de adjudicación, entre otros, y que se nos entregue copias certificadas. Nosotros sabemos que a pesar de enfrentar un bloqueo en la Asamblea Nacional a los procesos de fiscalización como Progen, ATM, el caso Porsche, Olón, los juicios políticos que se presentan, entre otros, a pesar del bloqueo que hay dentro de la Asamblea Nacional, nosotros no vamos a dejar de cumplir con nuestras facultades y constitucionales que nos da la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y por ello, al menos desde mi despacho, he iniciado con este proceso de fiscalización, que no es el primero en el área de la salud, han sido varios en esta área, tanto en el IES como en el MCP, y una vez que recabemos toda la información y que esperamos que Contraloría también pueda iniciar el examen especial de la manera más urgente posible, poder revisar y llegar a conclusiones imparciales, y si que hay un mal manejo de estos recursos, también entregar todos estos expedientes de la información que recibamos a los otros organismos de control, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, porque no se puede permitir la desviación de fondos públicos, pero tampoco se puede normalizar los actos de corrupción de este gobierno, que de forma constante hay un silencio cómplice. Incluso creo que los grandes medios de comunicación también están haciendo, nada hablan sobre lo que está sucediendo del IES a nivel del MCP, porque también hay otra alerta, el que han dejado de pagar a los servidores externalizados en el área de la salud, de estos pacientes que pueden estar sufriendo riesgos, los de diálisis, los oncológicos o los que tienen que realizarse intervenciones quirúrgicas que en el IES no las hacen, y que desde el 1 de diciembre por la falta de pago
también anunciaron que iban a dejar de entregar este servicio, por lo que también el día de ayer envié a la Contraloría General del Estado otra solicitud de examen especial frente a la falta de pago y frente a la falta de realización de las auditorías que se necesitan para poder conocer con exactitud cuánto es la deuda con cada empresa y por qué se ha dejado de pagar y por qué se prefirió pagar a ciertas empresas que tenían conexión directa o que pueden tener conexión directa con el exfuncionario Edgar Lama, que dicho sea de paso también fue ministro de Salud, y desde el encargo que se le ha hecho a él es el colapso también de estas instituciones y también por la falta de voluntad política de este gobierno. Yo conversé con una persona que trabaja en una empresa que es prestadora de servicios a la seguridad social, y él me decía que hay un grupo de clínicas muy importantes, cercanas a quien estaba antes de presidente del directorio del Seguro Social, que esas clínicas solo recibían cirugías que llegaban a $25,000 cada cirugía, y que diariamente recibía ese grupo empresarial de salud 5 cirugías por cada clínica, y que ellos casi no hacen consulta externa, y que más o menos al mes ellos reciben de pago de cirugías cerca de $4 millones. ¿Eso se puede investigar, asambleísta? Porque ya estos escándalos, ya cada vez vemos cosas más repugnantes que están saliendo desde el Seguro Social. Lo que está pasando en el Seguro Social, lo que sucede con Edgar Lama, lo que sucede con este último contrato, no son episodios aislados, es la radiografía de un gobierno que ha convertido al Estado en una extensión de intereses privados, porque hay que recordar que Lama, precisamente una de las cosas que llevaron a este y a este hartazgo de la población, de los trabajadores, de los jubilados, es precisamente que se realicen estos pagos únicamente a las empresas que podrían estar vinculadas con su propia familia, pero que además luego el país se entera que existen glosas millonarias que no han sido canceladas tanto por el señor Lama y por su familia, y que llega incluso a ocupar 2 cargos sensibles del país, como es la cartera del Ministerio de Salud y luego la presidencia del Consejo Directivo del IES, la institución encargada paradójicamente de pagar a las mismas clínicas investigadas por estas irregularidades. Ahí hay un conflicto de intereses tan evidentes, como usted lo acaba de mencionar en este momento, que en cualquier democracia funcional habría provocado renuncias inmediatas y un proceso penal acelerado. Pero hemos visto que desde la Fiscalía General del Estado tampoco es que han hecho alguna acción dentro de las competencias que a ellos les asiste legalmente para poder establecer si existe o no corrupción dentro de estos contratos, que es escandaloso. Por eso nosotros como legisladores no podemos permanecer en silencio. Creo que no se aceptan en estos casos silencios cómodos, en este y en ningún caso. Por eso hemos iniciado fiscalizaciones, no desde ahora, desde años atrás. Hemos entregado informes también sobre los hospitales públicos del Ecuador, hemos recurrido a la vía jurisdiccional, donde también nos han cerrado la puerta ante la negativa de la entrega de información. Hemos presentado acciones de acceso a la información pública en la que los jueces nos terminan negando porque quizás tienen miedo de enfrentarse al poder del presidente de la República, Daniel Noboa. Pero también hay que ser claros que mientras la Contraloría determina que existe una glosa de $3.7 millones a las empresas Albo Teotón, si no estoy equivocada, y también a otra industrial mobiliaria Teotón, el gobierno premiaba a Lama con más poder. O sea, aquí cuando tienen escándalos de corrupción, el gobierno los premia entregándoles más poder, mientras tenemos hospitales públicos que se caen a pedazos, mientras las empresas vinculadas a su círculo se benefician del sistema, mientras miles de ecuatorianos están esperando medicinas, se facturaban servicios también sin respaldo documental. Eso también hay que tener presente, y eso también han hecho públicas las denuncias, varios medios de comunicación, así como también me parece que es un organismo que lucha contra la corrupción, que le envió incluso a la vicepresidenta María José Pinto que tome en cuenta estas denuncias y que se inicien procesos, y lo que la ministra responde, o la vicepresidenta, porque en este caso ya no sabemos el cargo, un día es vicepresidente, otro día le delegan el Ministerio de Salud, ahora que presida
este comité intersectorial para la desnutrición infantil en el país. Ella lo que hace es decir, yo no soy competente, a mí no me han delegado nada y que por lo tanto no tiene nada que hacer supuestamente sobre estos actos de corrupción que esta Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado y que han sido públicas y que incluso luego en la Fiscalía, si mal no recuerdo, las archivaron. Entonces creo que estos casos son los que deberíamos estar tratando dentro de la Asamblea Nacional, pero también por fuera de la legislatura, las entidades competentes como son la Fiscalía, como es el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado, porque esto no es solo de un caso administrativo, esto es una corrupción estructural, es el PROGEN 2.0 en el área de la salud, un modus operandi donde los funcionarios con poder político que incluso se están blindando a través de las leyes que han enviado como económicas urgentes, están utilizando la institucionalidad para beneficiar sus negocios privados y capturar los recursos públicos destinados a la salud. Y Lama representa algo más grave, que es un funcionario cuestionado y que representa ese modelo precisamente del presidente de la República, Daniel Noboa, que es un patrón, porque los funcionarios del presidente de la República llevan un mismo patrón, un mismo modelo. Son funcionarios con conflicto de intereses flagrantes, con instituciones que las han debilitado para garantizar quizá impunidad, con una ausencia total de controles internos y un gobierno que lejos de investigar o de proteger los recursos de los ecuatorianos termina encubriendo y protegiéndolos. Por eso creo que el caso Lama, lo que está sucediendo en el IES, no debe verse como un expediente más, sino como un síntoma de esta captura del Estado, donde los vínculos familiares pesan más que la ética y que la salud pública está siendo tratada como un negocio mientras condenan a fallecer a miles de ecuatorianos en pasillos insalubres de los hospitales que en este momento también están en situaciones deplorables. Por lo que la pregunta, y con esto quiero cerrar esta pregunta que usted me ha hecho, Jaime, la pregunta que nos queda a todos los ecuatorianos en este momento es inevitable. ¿Cuántos se esconden en este gobierno? Porque lo que se ha revelado es apenas la superficie, la profundidad del daño económico, institucional y moral todavía quizá no se ha calculado o no se ha dimensionado, y frente a eso el país no necesita silencio, no necesita bloqueos, y el país necesita fiscalización y necesita también tener respuestas claras, objetivas, transparentes, y que también se establezcan responsabilidades tanto políticas como también legales. Asambleísta, buenos días, Carla Aro le saluda. Bueno, efectivamente al gobierno no le gusta la fiscalización y no le gusta la fiscalización porque no quiere que devele la realidad de los servicios públicos. Y ustedes hicieron su trabajo como corresponde, que es fiscalizar, y visitaron muchos de los hospitales de la red pública del país, ¿no? Y por eso ahora están pidiendo, ¿no? Y el presidente Daniel Holsens está atrás de las sanciones para ustedes. Y se pone en manifiesto que ustedes han puesto en riesgo, ¿no?, el funcionamiento de el sistema de salud de este hospital en donde ustedes visitaron. Pero bueno, la evidencia es otra, ¿no? Ustedes han mostrado primero que ingresaron pues acompañados, segundo con todas las normas de seguridad, porque lo hemos podido ver en las imágenes. ¿Qué nos puede decir ante esto? ¿Qué es lo que busca en este caso? ¿Qué es lo que buscan al quererlos sancionar por hacer su trabajo? Pero cuando yo llegué a la Asamblea Nacional, llegué con el pleno conocimiento que una legisladora tiene que fiscalizar y tiene que legislar. Y creo que esa ha sido la característica de la forma de hacer legislatura desde mi curul. Fiscalizar a los poderosos, a los que se creen intocables, fiscalizar a los que creen que el Estado les pertenece y que pueden manejar este país como una hacienda. Fiscalizar aunque nos persigan, porque no solo es esta sanción que podría darse. Yo he sido víctima de persecución política desde el gobierno de Lazo y en el gobierno del actual presidente de la República, Daniel Noboa, la persecución hacia mí y mi familia se ha intensificado, y más cruelmente y más duramente. A veces nosotros no hacemos público lo que nos toca atravesar tan solo por ejercer la fiscalización y por legislar y por ser incómodos al gobierno, porque nuestras voces son críticas, porque jamás me voy a acomodar al poder, jamás me voy a arrodillar ante el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, y jamás me voy a vender y jamás me van a comprar, porque la ética y proteger la vida de los ciudadanos no tiene precio. Y al gobierno no le interesa la fiscalización, es evidente que al gobierno le interesa el silencio. Por eso él no quiere instituciones que controlen a los funcionarios, sino que quiere tener funcionarios que le obedezcan. Y no le gusta la transparencia, sino la opacidad.
y por eso cada vez que nosotros hemos exigido información, el gobierno ¿qué hace? Responde con evasivas. Cuando se destapan glosas o los actos de corrupción, lo que hace es presionar a las otras entidades de control o a las otras instituciones. Cuando se revelan los conflictos de intereses, también calla, porque hay un silencio, hay un espíritu de cuerpo entre todos ellos, y cuando se pregunta dónde está el dinero o dónde están los responsables por los actos de corrupción, el gobierno enseguida cambia de tema y crea estas cortinas de humo, estas cajas chinas para que la población deje de hablar de los temas importantes. Y por eso precisamente el país le dijo no el 16 de noviembre, porque hay un hartazgo, hay un cansancio, la palabra presidencial está devaluada, la gente ya no le cree, las promesas se han incumplido, incrementó el IVA, eliminó el subsidio al diésel, el recorte presupuestario a la salud, a la educación, los problemas de seguridad que tenemos en la mayoría de provincias del país, entre ellas Santo Domingo de los Áchilas, y así también por enumerar los actos de corrupción y lo que ahora estamos viviendo. Y quienes han destruido el sistema de salud, quienes están poniendo en riesgo la vida de los niños, la vida de los ancianos, la vida de los pacientes con enfermedades renales o con enfermedades catastróficas, es el gobierno, no quienes fiscalizamos. Es el gobierno porque no invierte, porque no tiene voluntad política, porque no se ejecuta el presupuesto, porque este año apenas ejecutaron menos del 48% en salud. Entonces eso se traslada a que no hay medicinas, no hay insumos, a que las unidades de cuidados intensivos no funcionen, a que las unidades de quemados tampoco funcionen, que las ambulancias tampoco estén operativas, que no se les pague a los servidores externalizados, que no se pague también los servicios de las clínicas que dan estos servicios externos como las diálisis de los pacientes también oncológicos, entre otros. Así que mi respuesta es clara y sencilla. Si les incomoda que fiscalice, continuaré fiscalizando el doble, el triple, porque ese es mi trabajo. Para eso me pagan los ecuatorianos. Y mientras aquí no haya soluciones, mientras no tengamos hospitales con medicinas de insumos, mientras los pacientes de diálisis sigan rogando, clamando por recibir sus terapias o pongan en riesgo la vida de la gente, yo seguiré alzando mi voz, porque jamás me voy a silenciar. Y si eso va a tener un costo político, pues lo asumiré como un trofeo. Porque finalmente no vine, como digo, y lo voy a recalcar siempre, a acomodarme en una curul, no vine a quedarme en un metro cuadrado de una curul, yo vine a trabajar y a proteger a la gente de este país, y lo he demostrado tanto en el gobierno de Lasso como en el actual gobierno, y creo que esa es la diferencia, porque mientras intenta gobernar a puertas cerradas, nosotros abrimos las ventanas, abrimos las puertas, estamos con la gente, estamos en la calle, escuchamos a los ciudadanos y estamos también dentro del ámbito de nuestras competencias tratando de establecer soluciones. Por eso le pedimos hace meses atrás que declaren emergencia el sistema de salud de nuestro país y dijeron que no era necesario. Después crearon un comité de salud, después nos han traído con mentiras y con evasivas diciendo que van a solucionar. Hoy, pero yo, perdón que le interrumpa, asambleísta, pero yo recuerdo que la misma presidencia de ADN envió hasta todos sus asambleístas a recorrer los hospitales. No entiendo ahora que deberían sancionarlos a todos entonces por igual, porque todos recorrieron los hospitales, claro, para tomarse la foto de que estaban haciendo algo después de las claras denuncias de la bancada de la Revolución Ciudadana con respecto a la salud. Mire, cuando nosotros destapamos la crisis de salud por las denuncias de la ciudadanía, los medios de comunicación por primera vez hicieron eco, los medios hegemónicos, porque ustedes, medios serios, que no se venden tampoco al poder, sí han hecho eco de las denuncias de la gente, pero por primera vez creo que el país hablaba la gente. Y luego desde la asamblea nosotros, la oposición política que propone, que construye y que evidencia esta crisis, y luego los medios de comunicación hegemónicos que jamás han querido topar estos temas sensibles, y se evidenció esta crisis que estamos viviendo en este momento, que no se ha solucionado, y se puede revisar en los videos que hemos hecho públicos, en las denuncias, porque a mí me desgarra el alma cuando un papá, una mamita me llama y me dice que a su hijo o a su hija en A o B determinado hospital no le quieren atender, o que ha nacido con serios problemas, o que hay problemas de sepsis bacterianas, o que no hay las medicinas y que su hijo puede fallecer y que le ayudemos. Primero sentimos un duro dolor, porque yo también soy madre y puedo sentir esa desesperación. Y luego la gente que sobrevive en este país. Entonces, frente a esa indolencia, el gobierno no puede seguir bloqueando.
los procesos de fiscalización. Y el gobierno lo que debe hacer es dar una solución de una vez por todas, pero cada vez inventa una nueva historia, un nuevo relato para confundir a la ciudadanía. Y por eso recalco, el 16 de noviembre, parte de lo que la gente le dijo, no, es por el abandono en el sistema de salud, es por la crisis de seguridad, es por la crisis de vialidad, es por no invertir en lo social, es por los conflictos que tiene con toda la población en este momento en el país. Y el gobierno debe entender que la fiscalización no es una ofensa, es la herramienta que protege al país frente a los abusos del poder. Y por más que les moleste, la vamos a ejercer, al menos yo la voy a seguir ejerciendo dentro del ámbito de mis competencias. No me preocupa, no me asusta. Si mañana me quieren sancionar, no sería la primera persecución que vivo. Como le repito, me han perseguido de distintas formas, han querido silenciarme, han querido que me arrodille frente al poder, pero nunca lo van a lograr, porque yo tengo claro cuál es el objetivo. Y sé que detrás de nosotros hay gente que en este momento está sobreviviendo y que vive día a día un panorama muy difícil, quizá distinto al de la gente que tiene recursos económicos, al de la élite que gobierna con este país. Entonces creo que esa es mi respuesta. Nosotros vamos a continuar fiscalizando y no vamos a tener temor a que nos sancionen, a que nos censuren, a que nos bloqueen, a que nos quieran seguir persiguiendo, porque si no, ¿para qué estamos? Frente a eso, creo que si alguien tiene miedo a lo que pueda suceder, no debería estar incluso en la Asamblea, porque cuando llegamos a la Asamblea Nacional sabíamos que también podíamos correr estos riesgos. Asambleísta, ¿cómo ve usted esa proforma presupuestaria para el próximo año 2026, bastante cuestionada? Hay, por ejemplo, en el tema de la educación, un recorte presupuestario abismal, que se viene dando, ¿no? Porque desde el gobierno de Lenín Moreno, ese gobierno nefasto que sin duda alguna llevó al pueblo ecuatoriano a lo que vivimos hoy, ha venido en proceso de recorte la educación pública, la educación de tercer nivel, y hoy una vez más vemos aquello incluso con recortes presupuestarios de más del 50%. ¿Qué es lo que busca el gobierno con la educación? ¿Privatizarla por completo? ¿Eliminar la educación de tercer nivel? Recordemos que una de las intenciones que tenía el gobierno para la posible nueva carta política cuando querían impulsar esta constituyente, y que parte de las vocerías de sus aliados o de sus asambleístas era privatizar la educación pública de tercer nivel. ¿Y qué está en juego con esta proforma presupuestaria 2026 que presentó el Ejecutivo, que no cumple con los principios constitucionales de sostenibilidad fiscal, de progresividad de derechos, de transparencia, de planificación y priorización del gasto social? Primero, que afecta, como usted bien lo acaba de mencionar, directamente a 19 universidades públicas del Ecuador. Vulnera la regla fiscal establecida en el artículo 286 de nuestra Carta Política y desconoce la obligación estatal de fortalecer progresivamente la educación superior gratuita, que está incluso establecido en los artículos pertinentes y también en nuestra misma Constitución. Y estos documentos que nos técnicos lo que muestran es que la proforma está construida sobre supuestos macroeconómicos irreales, con subejecución crónica, con una dependencia insostenible de deuda, lo que afecta al financiamiento real de la educación, de la salud, de la seguridad. Entonces hay que ser claros. El gobierno lo que ha hecho con el oficialismo, con los asambleístas de gobierno, es aprobar una proforma presupuestaria maquillada, inflada, una ficción contable que no van a cumplir, que no se ajusta a la realidad de lo que en este momento está atravesando el Ecuador. Es un duro golpe para la educación pública de tercer nivel, para los jóvenes que están en las distintas universidades del país, las 19 que están siendo afectadas en este momento directamente, entre ellas la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, que es una universidad que recién se creó, que tiene un año de creación y que ya tiene este primer golpe, que por eso le digo a los santodomingueños que no olviden que gracias a los asambleístas de ADN, a los asambleístas que le responden al presidente y no a la gente, hoy nuestra Universidad de Santo Domingo tendrá también un retroceso dentro de los recursos que se han asignado, así como 18 universidades más. Pero también hablemos de la ejecución presupuestaria hasta este año. El gobierno ha ejecutado menos de lo que se podría prever. En educación, ¿cuánto estaba codificado? Más de 7.181 millones. Ejecutaron menos del 51%. En salud, ¿cuánto estaba codificado? 4.879 millones. ¿Cuánto ejecutaron?
si no estoy equivocada, un poco más de 1.970 millones de dólares, que responde al menos del 40%. Estamos cerrando el año y no han avanzado a ejecutar casi ni el 50%. Y ahí hay que hablarle con claridad a la gente, porque los asambleístas de gobierno quieren engañarle a la gente y decir que lo que no se ejecutó lo van a sumar a lo que se ha asignado para la proforma del 2026. Eso es falso. Lo que no se ejecutó se perdió por falta de voluntad política o porque los recursos simple y llanamente no existían. Eso le iba a preguntar, asambleísta. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué no se ejecutan los presupuestos? ¿O hay una agenda clara del gobierno que le dice a las distintas carteras de Estado, no ejecutas, solo puedes ejecutar hasta un 10% y solo te pongo las cifras para exponerlas públicamente y que la ciudadanía piense que sí hay los recursos? Porque es raro. Estamos hablando que llegamos al mes de diciembre y que tenemos carteras de Estado que lo que han ejecutado son un 20%. 30%, claro, excepto de estos ministerios de inclusión que reparten bonos y ya eso es parte de la campaña. Pero ¿cuál es la razón específica por la que no ejecutan? Bueno, los bonos los entregan en campaña cuando necesitan los votos de los ciudadanos, porque luego lo que hacen es darle la espalda a la gente. Entonces hay que dejar clarísimo que los bonos el presidente solo utiliza en campaña. Ahora, ¿por qué no se ejecuta el presupuesto? Porque el país enfrenta un presupuesto irreal e inconstitucional. Cuando hablamos de que es un presupuesto irreal es porque es facilito poner en una hoja cualquier número y saben que no lo van a cumplir y quedar bien con la gente porque el papel aguanta todo. Porque el presupuesto general del Estado para el 2026 no es un instrumento técnico, es una ficción contable, construida sin financiamiento real. Ese es otro problema, sin financiamiento real que repite el mismo patrón del año anterior y también del año 2024 y del año 2023, y esto lo venimos viviendo desde el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. O sea, son expertos en querer engañar a la población, pero lo cierto es que el deterioro y la falta de inversión cada día se siente más. Cuando la gente va a los hospitales y no encuentra medicina. Ahora el año que viene, cuando los estudiantes vayan a las universidades públicas y no encuentren cupos, porque hay una ejecución presupuestaria, porque hay un deterioro institucional, porque hay un ajuste fiscal regresivo, porque hay una dependencia del Fondo Monetario Internacional, porque lo que sí hace el gobierno es destinar la plata para quedar bien con el fondo y para pagarle al fondo, pero no le importa la salud ni la educación de los ecuatorianos, porque prefiere pagarle al fondo y recortar el presupuesto a las universidades públicas del Ecuador, porque hay una desinversión en salud, en educación y en obra pública. Y por eso la Asamblea tenía el deber constitucional, moral y ético de devolver ese presupuesto, observarlo y exigirle al presidente y a la ministra de Finanzas que envíe un presupuesto equilibrado, financiado, sostenible, conforme a lo que establece tanto la Constitución como el Código Orgánico de Finanzas Públicas en los artículos 82, 83 y 85. Y por eso lo digo con claridad, este presupuesto ha sido construido para no ejecutarse. Y el anterior también fue construido para no ejecutarse, por dos cosas, por falta de voluntad política, y también porque no tienen los recursos necesarios, porque la plata la desvían para pagar la deuda, pero no la utilizan para lo esencial, que es darle dignidad a los ecuatorianos, que es devolverle dignidad a la vida de la gente, y prefieren que los ciudadanos fallezcan en hospitales olvidados, insalubres, sin medicinas, o que los jóvenes dejen de estudiar, porque el presidente también creo que entiende muy bien que cuando una población, que cuando los jóvenes se educan, también se rompe este sistema estructural de desigualdad, y parece que al presidente no le interesa romper ese sistema de desigualdades y quiere seguir sometiendo a la población a vivir en esta constante de pobreza y de extrema pobreza por ingresos. Asambleísta, finalmente, ¿cuál es su criterio sobre esta decisión del presidente que ha emprendido 4 viajes? Ya hizo uno, se fue a los Estados Unidos 4 días, hoy nuevamente sale del país, vino de visita y se va por 11 días, me parece, nuevamente a visitar 3 países más. ¿Qué criterio tiene? ¿Estos viajes benefician al país? ¿En qué benefician al país? ¿Se puede fiscalizar desde la Asamblea los viajes que hace el presidente de la República? Entiendo que no tienen mayoría ustedes, pero ¿se puede hacer algo? Mire, a pesar de no tener mayoría en la Asamblea, a pesar de que estemos viviendo siempre este bloqueo institucional desde la legislatura, en la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde se llevan estos procesos de fiscalización, nosotros como legisladores tenemos la facultad de solicitar pedidos de información, de fiscalizar in situ
de pedir también a la Contraloría General del Estado que realice exámenes especiales, y es por eso que desde mi despacho Viviana Veloz ha solicitado primero a la Secretaría de la Administración Pública un informe detallado sobre los viajes del presidente de la República, cuáles han sido los viajes oficiales, con qué dinero se ha costeado los viajes personales del presidente, cuáles han sido los objetivos que se han trazado dentro de cada viaje presidencial, cuáles son los logros que se han obtenido, porque cada viaje del presidente nos cuesta, y él mismo decía que los viajes, que se podría dejar de viajar y malutilizar supuestamente el avión presidencial para costear las carreras universitarias de los jóvenes de nuestro país, y en la práctica luego hace otra cosa, porque ese es Daniel Noboa, un presidente que devalúa su palabra, un presidente que no cumple, un presidente que engaña, un presidente que piensa que gobernar es manejar el Estado cual si fuera su empresa, o él ha confundido que ser presidente no es lo mismo que ser influencer, y de hecho un influencer de los malos. Y ahora lo que le digo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno frente a todo este caos? ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a la derrota del 16 de noviembre? Primero, que el presidente no asimila la realidad, no ha aceptado, creo, todavía esa derrota, una contundente derrota del más del 62% de los ecuatorianos que se cansaron y que ya no creen en esa mentira y en ese timing que era lo nuevo, que era lo distinto, porque lo cierto es que el presidente representa a esa vieja rancia oligarquía que nos gobernaba hace décadas atrás y que destruyó este país. Y la respuesta del gobierno frente al problema de inseguridad, de salud, de educación y de todo el caos que vive el país es otra gira internacional. Otros viajes sin resultados concretos, otros intentos de distraer al país mientras dentro del Ecuador se acumulan los problemas, un presidente que está fuera mientras el pueblo está sufriendo, un presidente que no gobierna, que prácticamente ha abandonado Carondelet, y eso lo digo con claridad porque prefiere viajar antes que estar aquí en este país resolviendo los problemas de la gente, y no hay un solo ecuatoriano que en este momento a nosotros nos diga que un viaje del presidente le ha mejorado o le ha solucionado la vida, porque esos viajes no traen ni políticas públicas nuevas, no hay inversiones reales anunciadas, no hay convenios sustantivos, y lo que sí hay es fotos, videos, especulaciones, y por lo tanto he solicitado pedidos de información y he sido clara. Vamos también a solicitarle a la Contraloría que realice un examen sobre los viajes del presidente de la República, porque lo que hay que preguntar es cuándo tendrá una agenda oficial en el Ecuador, porque él más pasa viajando que aquí en el país. Entonces, desde hace semanas atrás, vivo consultando cuándo será la agenda presidencial oficial del presidente Noboa en territorio ecuatoriano, porque con suerte quizás le tengamos en febrero para San Valentín o para Carnaval, o quizá en el mes de marzo, o solo aparecerá cuando necesite crear una nueva caja de distracción y seguir hundiendo a este país. Ojalá la Contraloría cumpla, ¿no? Porque hace poco también dijo que no encontró rastros de uso de dinero público en la campaña de la reciente, la de la consulta popular y el referéndum. Eso dijo el Contralor. Pero bueno, es la Contraloría que tenemos. Asambleísta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y creo que debemos seguir firmes fiscalizando, y creo que también los medios de comunicación deben seguir abriendo estos espacios para que la ciudadanía vaya conociendo la realidad de lo que vive, de lo que atraviesa este país, y que no podemos seguir tolerando abandono institucional, falta de voluntad política, mentiras, engaños, improvisaciones, y también estas alertas de corrupción que cada día se destapan en las instituciones públicas del país, en las que el presidente, en vez de ordenar que se investiguen a sus funcionarios, los termina premiando, y eso no se puede normalizar aquí en el Ecuador, y creo que en ninguna república. Así que muchas gracias por este espacio. A usted, asambleísta, gracias. Y bueno, esperamos que continúe ese trabajo arduo, porque ha hecho mi punto personal, ha hecho un buen trabajo la asambleísta, un excelente trabajo el asambleísta Veloz. Y bueno, ha sido durísimo fiscalizar, ¿no, Jaime, en este periodo? Tienes todo una bloqueado. Que bloquea todo, ¿no? Y lo que me sorprende es ver a esos asambleístas de Pachacuti que están con el gobierno, que ni siquiera defienden a la universidad Amautai Huasi, esta universidad que es intercultural, que es para justamente los indígenas. Que evoca sus raíces, que ¿no? evoca sus raíces, que evoca sus raíces, pero su cultura. No la defienden. Votaron por ese presupuesto. Ya son cínicos, ya el cinismo rebasó todo en este país.